Desde ahora y hasta las 20. Es momento de Animate. Un espacio para escuchar, charlar, crecer y sobre todo, para dejar atrás lo que nos detiene. Con la conducción de Aldo Gamba. Te lo anunciaba al inicio del programa y en nuestras redes sociales. Estamos conversando con Iván Kerr. Él es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires. Desde el 2018 hasta diciembre del 2019 formó parte del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda como secretario de Vivienda de la Nación. Y hoy es un hombre que desembarca en las filas del Movimiento de Integración y Desarrollo. ¿Cómo estás, Iván? Aldo Gama te saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, el gusto es mío, Iván. Bueno, contame primero, vamos a hacerte un poco difícil. ¿Querés? Dale. ¿Quién es Iván Kerr? Bueno, yo soy una persona que siempre tuvo una vocación pública importante. Desde chico en el colegio me nació esa vocación por poder aportar algo para mejorar nuestro país. Te escuchaba recién y pareciera como que en tantos años no lo hemos logrado, ¿no? Y siempre escuchaba un poco a los mayores que se quejaban del país que teníamos y siempre tuve claro que quería involucrarme para cambiarlo. Eso me llevó a estudiar Derecho en la Universidad de Buenos Aires y a través primero de ONGs, si querés una parte más así como de voluntariado que tuve, y después a través de la política fui desarrollando mi carrera y pude de esa manera también llevar adelante esta vocación por lo público, ¿no? Así que siempre me ha interesado y he querido aportar mi granito de arena y me he formado y he estudiado y trabajado para tratar de poder construir un país mejor, una sociedad mejor, que creo que es algo que todos los argentinos nos debemos y hace mucho tiempo que no logramos conquistar, ¿no? Yo te escuchaba recién en esta autobiografía que vos hacías y en este relato, ¿no? Con el cual me identifico de que van pasando los años. Yo tengo 45 años, pero hablo con personas, hablo con mis padres y el relato siempre es el mismo, ¿no? Como que las cosas, el tiempo pasa, las oportunidades pasan, pero seguimos igual o seguimos peor, ¿no? Y eso es algo que una persona como vos, que elegiste lo público, una persona como vos, que ocupaste diferentes roles, porque no solo en el organismo de la vivienda, sino también fuiste diputado por la ciudad. En este tránsito de la política hasta el día de hoy, resumime, ¿qué te dejó la política? Mira, me dejó esta posibilidad que si uno se involucra realmente puede transformar la realidad, ¿no? A veces necesita de muchas voluntades para realmente generar esa transformación que necesita la Argentina, ¿no? Que hablábamos al principio, pero la verdad que la oportunidad está, ¿no? Y si uno no la ocupa, la ocupan otros, ¿no? Con otros valores distintos. Mi experiencia es esa, que esta vocación inicial la empecé a desarrollar al principio con un cargo menor, lógicamente, después con mayor responsabilidades y demás. Bueno, finalmente pude tener la suerte, renuncié a mi banca como diputado en la ciudad para acompañar al presidente Macri en su gestión y bueno, y tuve el honor de ser secretario de Vivienda de la Nación junto con el equipo de Rogelio Frigerio en el Ministerio Interior. Bueno, la verdad que fue una experiencia desde lo profesional, humano y político espectacular, en la que realmente creo que pudimos demostrar que existe una manera de hacer política distinta, ¿no? Y ese es un buen legado, creo que dejamos para la continuidad de la Argentina. Vayamos a eso. Cuando hablas que existe, como que la política es el instrumento para transformar realidades, por lo menos dentro de un sistema de una república debería ser el instrumento. Y el gobierno que vos acompañaste, el gobierno de Mauricio Macri, que si bien ya venías acompañando también en la ciudad autónoma de Buenos Aires el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y lo que fue el legado de Mauricio Macri, hubo mucha obra pública en el gobierno de Mauricio Macri. Eso es algo indiscutible, la hemos visto, no solamente en Capital, sino en todo el país, y hemos visto también
a Rogelio Frigerio circulando por todas las provincias, por las 24 provincias, en muchos proyectos de obra pública. Cuando vos llegás a ser secretario de Vivienda y empezás a ver justamente un gran problema que tiene la Argentina, que es el déficit habitacional, la gran acumulación de gente viviendo en lugares muy precarios, sin infraestructura y demás. ¿Qué es lo primero que se te vino a la mente? ¿Y cómo utilizaste esta herramienta que hablábamos nosotros de transformación como para comenzar a sembrar esa semilla de cambiar la historia? Mira, lo primero que se me vino a la mente es que para solucionar el problema del déficit habitacional que viene arrastrando la Argentina hace años, si no logramos ponernos de acuerdo entre todos en al menos algunos puntos básicos de cómo desarrollar una política pública de largo plazo como la que necesita la Argentina para atender estos problemas, seguimos a cuentagotas haciendo parches que no logran generar esa transformación definitiva que necesitamos. Y la verdad que trabajamos con esa convicción. Sin embargo, sigue costando, ¿no? Y está evidente en estos días con lo que estamos viviendo, lo que comentabas vos recién, que poder acordar estos puntos básicos, como por ejemplo, no sé, que sea transparente los sistemas de adjudicación de los beneficiarios de vivienda, que la obra pública no sea un sinónimo de corrupción. Nosotros cuando entramos al gobierno con Rogelio heredamos las madres de Plaza de Mayo y todo el desfalco de su fundación, Milagro Sala y su manera de entregar viviendas a cambio de militancia política en su espacio. No te olvides que López y sus bolsos era el secretario de Obras Públicas, de la cual dependía la subsecretaría de Vivienda, y entonces subsecretario también declaró en la causa de Cuadernos que ellos también recibían de estos bolsos. La verdad que el enorme desafío que teníamos es poder demostrarle a la sociedad que se puede hacer una construcción política distinta, ¿no? Y que no es necesario el clientelismo, el amiguismo, la corrupción para que las soluciones lleguen a quienes más lo necesitan. Vos recién nombrabas algo que me parece totalmente estratégico, pero para cualquier tipo de gobierno o país, en definitiva, digamos, que quiere desarrollarse. Ahí vamos a empezar a hablar un poquito del MID, ¿no? Del Movimiento de Integración y Desarrollo. Un país desarrollado tiene que trazar una ruta con planes de mediano y de largo plazo, fijando un determinado alcance. ¿Lo ves viable en la Argentina, sabiendo que cada 2 años hay elecciones, cada 4 años cambia probablemente un color político y me parece, yo no sé a vos qué te parece, pero yo en un momento creí en la foto del año pasado cuando estaba el presidente Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta, jefe porteño, y Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, sentados en una mesa frente a un evento mundial como la pandemia. Y la verdad es que dije, me motivó. Pensé que teníamos la oportunidad histórica de dar vuelta a la hoja, comenzar una página nueva y escribir una Argentina diferente. Y te diría que hoy, a 20 de abril de 2021, me di cuenta que no. A ver, citando al MIT, me parece que casi que tenemos que remontarnos a la presidencia de Arturo Frondizi y de Rogelio Frigerio Abuelo para pensar en un plan así de desarrollo, como decís vos, de largo plazo para la Argentina, como el que se ideó en ese momento, ¿no? Desde entonces venimos penando y no podemos lograr ponernos de acuerdo. También me ilusioné en esa foto que decís vos del año pasado, reconociendo en Horacio Rodríguez Larreta, con quien trabajé 8 años en la ciudad y conozco bien, una voluntad real de acordar, ¿no? Y de poner en ese momento la pandemia y toda la emergencia que significaba por delante de las diferencias políticas. No se la devolvieron de la mejor manera, ¿no? O sea, accedió, puso la cara, acordó y se llevó con te saco coparticipación en consulta, distribuyo la vacuna con mis centros políticos y no con la institucionalidad del gobierno, y hasta estos días tomo decisiones que impactan sobre tu autonomía de la ciudad sin ni siquiera consultarte.
pareciera que todavía hay una mezquindad de parte del gobierno hoy oficial que no permite acordar estas cuestiones básicas, ¿no? No queda otra que insistir, ¿no? Y de seguir proponiéndole a la sociedad, me parece que, como dice Horacio y Rogelio también como jefe político lo viene repitiendo, la grieta no le sirve a nadie, ¿no? Con la grieta no solucionamos los problemas de la gente del vecino. Contarle a la gente cómo llega un hombre como vos, Iván Kerr, a las filas del MID, y qué es lo que le propone a la sociedad, lo que le propone a la gente este espacio político que vos bien mencionabas, fundado por el expresidente Arturo Frondizi y esa dupla, ¿no? Ese binomio con Rogelio Frigerio Abuelo, donde llevaron a Argentina a ser exportadores de crudo, de petróleo en su momento, pero una planificación sostenida a largo plazo para un país sustentable. ¿Qué es lo que te motivó como para estar hoy en este espacio? Bueno, primero admiración por esas ideas del desarrollismo y lo que significaron. Creo que no ha habido en la política argentina algo superador respecto al rumbo que tiene que tomar nuestro país para verdaderamente poder insertarse en el mundo y desarrollarse, ¿no? Y poder salir de la economía que teníamos de fines del siglo XIX y principios del siglo XX hacia un modelo industrial que genere empleo para toda la sociedad. Y después también una mirada estratégica de entender, como lo vienen diciendo muchos de los líderes del espacio de Juntos por el Cambio, que indefectiblemente tenemos que ampliar nuestra base electoral si queremos verdaderamente ser una opción competitiva que pueda volver a ganar las elecciones del 2023. Y en esas filas me alisto. Creo que indudablemente nosotros tenemos que buscar crecer hacia el centro, ¿no? El MIT representa, ¿no?, esa posición en el centro, y creo que también cada uno tiene que empezar a trabajar desde su territorio. Si hay algo que vimos en el resultado de las elecciones del 2019 es que la elección se gana o se pierde en el conurbano. Me parece que en eso vamos a estar todos de acuerdo. De los 12 millones de votos que sacó Alberto Fernández, que lo separaron de Mauricio Macri, los 10 millones que sacó Mauricio Macri, 1.800.000 están en el conurbano. Bueno, San Fernando está en el conurbano, y creo que cada uno de nosotros, los líderes políticos que queremos trabajar en esto, tenemos que empezar desde abajo a trabajar en nuestros territorios, en el lugar en el que vivimos, a hacer política ahí, para de esa manera crecer hacia la provincia y hacia el país. Qué bueno escucharte decir esto, ¿no? Digamos, trabajar haciendo política en el lugar donde vivís. Porque realmente es muy bueno eso. Termina siendo trascendental, porque es el lugar donde vos estás. Es el lugar donde está tu familia, es el lugar donde la gente te ve caminando, te ve por la calle, y donde vos podés realmente tener una conciencia, más allá de cuando sos funcionario como lo fuiste, que tenés una mirada global, pero cuando empezás a hacer territorio, estar en el tuyo creo que te suma. Contar a la gente, el 26 de abril hay una presentación del proyecto de ley de acceso a la vivienda. ¿De qué se trata esto? Argentina no tiene una ley de acceso a la vivienda hace 40 años, más, casi 50 años, Aldo. La última ley, y que todos conocen, es la del Fonavi, ¿no? Imagino que a todos les es familiar. Bueno, es del 72, ¿no? Desde entonces que no hay una ley integral de vivienda. Claramente aquella ley del 72 del Fonavi ha quedado de alguna manera desactualizada. Hoy hay un concepto más amplio, ¿no?, de la vivienda en sí, como ladrillos apilados, sino también del hábitat, del acceso a la ciudad, nuevas tecnologías, la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente. Todo esto no está contemplado en la normativa nacional que regula el tema. Y bueno, también tomando la experiencia de los 4 años que tuve en el área de vivienda en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y los 4 siguientes que tuve en el gobierno nacional, me parecía que una buena manera de dejar un legado de la materia era
poder preparar un buen proyecto de ley que regule esta materia, que pueda pensar la política no en la coyuntura de hoy solamente, sino a largo plazo, como de vuelta como hablamos al principio, como necesita estos temas para tener una solución. Vos mirás, no sé, Chile estableció una política de vivienda en la década del 60, la sigue manteniendo hace 50, 60 años, y los resultados están a la vista, ¿no? Tienen un déficit más bajo de Latinoamérica, 7% de la población, y lo tenían alto en aquella década del 60, pero persistieron y lo mantuvieron. Cambiaron los gobiernos con el color político, Bachelet, Piñera, y sin embargo la política sigue manteniéndose, es como una apropiación de todos los chilenos respecto de que esa política pública se mantiene. Bueno, el objetivo era hacer una contribución en ese sentido, y bueno, trabajamos bastante en este proyecto, intercambiando experiencias con mucha gente que hemos conocido a lo largo de la gestión pública, y con el acompañamiento de Gladys González, que es una senadora nuestra de Juntos por el Cambio por la ciudad de Buenos Aires, por la provincia de Buenos Aires, perdón. Vamos a estar presentando este proyecto de ley en el Senado este lunes que viene, con el objetivo de darlo a conocer y de instalar el tema, ¿no? También estamos como muy en una coyuntura de clase sí, clase no, que está muy bien y que entra en el cuadrante de lo urgente, pero tenemos que también salir un poco de esta agenda berreta, si querés, que no conduce a nada, y poder tratar de también entablar una agenda de temas importantes como son la pobreza, el acceso a la vivienda y demás, que hoy pareciera como que no entran en la agenda de nadie, ¿no? Te lo tomo y déjame agregarte algo, que el tema del acceso a la vivienda también trabaja en un sentido de un ecosistema. Estamos hablando de urbanización también. Y cuando uno habla de urbanización, ineludiblemente estamos hablando también de seguridad. O sea, una cosa va llevando a la otra. La importancia que tiene que ver mejorar el hábitat, como vos decías, la importancia de una política pública a largo plazo, porque está demostrado y van en todas partes del mundo, lugares precarios, lugares inseguros. En la medida que se fueron mejorando, que se fueron urbanizando, la inseguridad bajó. Y esto es algo que nos afecta a todos, a los que viven ahí, a los que no viven ahí. Y es importante esto que mencionabas también de una agenda más amplia, ¿no? Porque en definitiva, digamos, pareciera que el COVID y la pandemia se comió la gestión de gobierno en una agenda muy chiquitita, muy corta. Pero aún, perdón, te corrijo, no te interrumpo, Aldo, sí. Aún con el COVID y la pandemia, porque en la ley contemplamos muchas las cuestiones. El COVID y la pandemia pusieron en evidencia lo que es vivir en los grandes aglomerados urbanos. Totalmente. Ahí donde esto que creció exponencialmente en los últimos tiempos, donde más contagios justamente hay del tema COVID, ¿no? Y el AMBA que hoy está puesto sobre el tapete con toda esta discusión de las clases, ya prácticamente la población rural queda siendo cada vez menos y cada vez la población es más urbana y demás. Todos estos, y como el lugar que ocupa la vivienda hoy, pensá que claramente se va a reconfigurar la importancia que le damos a nuestra vivienda, porque ahora resulta que es el colegio de nuestros hijos pasa también desde nuestra vivienda, y mucha gente trabaja hoy desde su casa y tal vez no vuelva más a trabajar 8 horas en una oficina en microcentro. Bueno, con más razón, tomando la coyuntura de hoy, no puede ser que sigamos regulando o midiendo la política de vivienda como lo pensábamos allá por la década del 70, ¿no? Te tomo la posta y con esto cerramos, que es verdad, digamos que una pandemia puso en evidencia las debilidades que tiene un país como la Argentina, no solamente digamos en una cuestión económica, que venimos en una traza de por lo menos 50 años, sino esto, ¿no? Digamos, aglomerados de gente, donde, acordate cuando te decían, bueno, si das positivo, anda a tu casa y aislate, andá a decírselo a alguien que vive en una zona vulnerable, en un ambiente de 4x5, duermen 5. ¿A dónde te vas a aislar? ¿En qué condiciones de higiene y de seguridad puede vivir esa gente? Entonces, es muy buena esta propuesta, es muy buena esta ley, y está bueno que empecemos a discutir una agenda de gobierno más amplia, y que no nos quedemos con esta idea, o que nos quieran también vender un poco esta idea que el COVID se come a toda la política. El COVID tiene que venir con una política pública sanitaria fuerte,
con una política fiscal y económica que esté a la altura de las circunstancias de lo que estamos viviendo, pero también tenemos que estar promoviendo estos proyectos de leyes y estar hablando de la seguridad, del hábitat y de muchas cosas más que necesita Argentina que se resuelvan. Pero principalmente, ¿sabes qué? Yo te lo propongo a vos como hombre de la política, que se empiecen a hablar de 4 temas, 4 ejes, y que esos 4 ejes, no importa el color político, como nombraste vos recién Chile, que no importa el gobierno que venga, esos 4 ejes con el estilo de cada uno permanezcan en el tiempo, porque va a ser la única manera de que la Argentina empiece a cambiar y crecer. Bueno, eso es una responsabilidad que también tenemos que tomar todos los argentinos, ¿no? A la hora de votar y elegir nuestros representantes, es decir, hay matices. Claramente a uno le puede gustar uno u otro político, uno u otro, pero estas cuestiones no. Por ejemplo, inflación no. Tenemos que generar esas condiciones en las que todos tenemos que ponernos de acuerdo para poder entrar en la senda del desarrollo, ¿no? Si no, seguimos en la gatera esperando y discutiendo, y la agenda que vos planteabas es eso, ¿no? Discutir cositas y trivialidades, y hoy todas las páginas se llenan de si la ciudad sí, no, le corresponde las clases, qué sé yo. Claramente defiendo la presencialidad en las clases y demás, pero no pone en agenda la verdadera agenda que la Argentina tiene que encarar, ¿no? O sea, los números de la pobreza producto del COVID, de la inflación del mes de marzo, de la caída del empleo, de la actividad. Esas son las cuestiones que verdaderamente nos tendríamos que estar ocupando, y estamos en esta chicanita todo el día que, no sé, atiende al juego de la política, pero de vuelta al vecino de San Fernando no le da ninguna respuesta. No son los temas que están en cómo él puede mejorar, salir adelante, trabajar, el futuro de sus hijos, acceder a su vivienda, estudiar. Esa es la agenda que nos falta en la Argentina, ¿no? Claramente que sí. Nos tenemos que despedir. Yo te agradezco mucho por esta comunicación telefónica y desearte éxitos, ¿no? Es lo mejor que te puede ocurrir, que ahí en San Fernando empiece a ver este territorio que vos mencionabas, empezar a transitar ese camino con la gente en estas filas de un partido que históricamente promovió eso, ¿no? El desarrollismo y la sustentabilidad. Así que, de mi lado, muchísimas gracias, Iván. Bueno, gracias a vos por el llamado, por la oportunidad, y un saludo grande para toda la audiencia de ustedes. Muchísimas gracias. Abrazos. Chao, hasta luego. Por ahí lo escuchabas, pasaba Iván Kerr, un hombre experimentado en lo que tiene que ver con lo que hablábamos recién, ¿no? Políticas públicas relacionadas al mejoramiento del hábitat, de la vivienda, y que tanto le hace falta a la Argentina, en un país que realmente está siendo cada vez más pobre, con más necesidades en lo que tiene que ver en el ecosistema habitacional. Y bueno, su desembarco en las filas del MID, donde esperemos que sea una alternativa, como mencionaba el recién, que seguramente mantenga una alianza de Juntos por el Cambio, pero para poder tener una oportunidad a la gente a la hora de votar. La gente puede elegir o el gobierno que está hoy o una oposición, pero que la oposición, si es que la quiere elegir, que sea realmente representativa.